¿Cómo están nuestros amigos Puentes para Despertar? Bienvenidos. Bienvenidos a este vivo, a este programa número 254. Estamos acá, como todos los miércoles, a las 19 horas de Argentina, y haciendo lo que amamos hacer, que es hablando de bioexistencia consciente, ¿sí? En este programa número 254, todos los anteriores y este también, después lo van a ver en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast más difundidas, como cuáles, Gus. Como Apple y Google Podcast, como Spotify y como iVoox. Exacto. Allá van a encontrar los 253 programas anteriores y acá estamos para inaugurar un nuevo programa, pero como siempre hacemos al principio del programa, hablamos de nuestras agendas, de lo que se viene en charlas, en conferencias y demás, que también amamos hacer y que lo hacemos con sumo gusto. Y resulta que este viernes, sino el viernes que viene, que es 27. El 27 de agosto, viernes 27 de agosto, de 9 a 17 horas, voy a estar dando una charla introductoria al Camino Humano Puente, ¿sí? Como comunicadora Humano Puente, que es el primer pasito para empezar en este camino, ya sea porque tenés interés en saber y conocer un poco más de bioexistencia consciente, o porque ya tenés decidido ser consultor o consultora. Exactamente. El sábado 23, este sábado que viene, voy a estar en Recoleta a las 2 de la tarde para dar una conferencia que se va a tratar mucho de lo que vamos a hablar acá, puede ser de la temática de esta conferencia, que se llama las emociones y los síntomas. Y vamos a hablar del circuito emocional y de cómo nuestra biología expresa determinadas emociones guardadas en nuestro inconsciente que ahora empiezan a aparecer en la biología en formato de síntoma o en la realidad, lo que nosotros solemos llamar cuerpo extendido. Bueno, esa conferencia la vamos a estar repitiendo, vamos a volver a hacer esta conferencia el sábado 20 de septiembre en Santa Rosa, La Pampa, y el sábado 18 de octubre en Luján, Buenos Aires. Finalmente vamos a dar una conferencia en diciembre, el 6 de diciembre, pero enfocada en la economía y su relación con el inconsciente. Ese es nuestro cronograma de conferencias confirmadas y de charla como la de Andrea confirmada. Que próximamente voy a poner nuevos encuentros de profundización para los que son consultores, que siempre están preguntando, así que bueno, nada, bienvenidos a todos, bienvenidos, gracias por estar ahí. Quería como un poco confirmar esto de el rol de embajador, que es el que está Gustavo ejerciendo en este momento, ¿no? Como representante de Humano Puente, como parte de la dinámica, como parte de la institución, llevando este mensaje, intentando que gente nueva se vaya sumando y vaya conociendo cuál es la propuesta de la bioexistencia consciente. Ese es el propósito del embajador, justamente como su nombre lo dice, ¿no? Representando, en este caso, a la institución que es Humano Puente, en distintos lugares o con distintas formas, como por ejemplo esta que está presentando Gustavo, que habla de las emociones y los síntomas, que es como lo esencial desde la bioexistencia consciente, pero después hay otras posibilidades, como algunas de las conferencias que están programadas que tienen que ver más con síntomas en particular, o en este caso, como hablaba Gus, de la que va a ser en Mendoza, que tiene que ver con la economía, ¿no? Así es. Y en cambio, las charlas introductorias, que es lo que damos los comunicadores, o los encuentros de profundización, que ya son para consultores, tienen que ver con el ingreso a este camino, para quienes ya tienen como decidido ser consultores o de alguna manera sí profundizar un poquito en esto y los que quieren saber un poquito más, es como el primer pasito, la charla introductoria, para después seguir todo el camino Humano Puente, que son las aperturas y demás, que también lo explicamos en las charlas. Así que bueno, más o menos para que tengan un pantallazo todos aquellos que por ahí se van sumando y no saben muy bien qué es Humano Puente, qué es la bioexistencia consciente, cuál es el rol de un embajador, de un comunicador. Bueno. Así que bueno, ahí está Juan Manuel Coronel. Hola, Mar del Plata. Hola, Gilda, feliz cumpleaños. Gil.
Ay, hoy se cumple. No, fue ayer que me olvidé de saludarla. Uy, feliz cumple, Gil, qué lindo. Bueno, felicidades y feliz nuevo comienzo. Bueno, chicos, hoy vamos a empezar con una nueva mirada desde algo que en algún momento ya hablamos y siempre hemos hablado de distintos síntomas, pero le queremos dar un pantallazo y por ahí ser un poquito más meticulosos con algunas partecitas que tienen que ver con esta estructura de la que nos hablan los huesos, ¿no? Y bueno, hoy vamos a empezar a hablar, porque hay mucho para hablar de huesos, sobre todo si nos metemos en síntomas relacionados con huesos, y hablamos de columnas, y hablamos de cualquier parte de nuestro cuerpo. Como siempre les decimos, como les dijimos en la saga de la infertilidad que estuvimos hablando en programas anteriores, cada particularidad, cada síntoma, cada diagnóstico nos va a dar una coloratura en particular, ¿sí?, que nos va a permitir poder seguir un hilo conductor más certero hacia lo que nos quiere contar el síntoma, ¿sí? Disculpame. Y para quienes también se están sumando y que están empezando a conocer lo que es la bioexistencia consciente y lo que propone esta mirada, ¿no?, de una lógica biológica, cuando hablamos de síntomas físicos puntualmente, ¿no?, nos van a dar un margen para poder entender qué mensaje nos trae un síntoma. Un síntoma biológico es muy claro lo que nos viene a contar, ¿sí? Y ahora que vamos a hablar de esta estructura que tiene que ver con la que nos permite sostenernos, la que nos permite movilizarnos, la que nos permite trasladarnos, y que justamente, ¿sí?, son esos huesos que le dan esa solidez a nuestro cuerpo, como es la estructura de una casa, ¿sí?, las columnas, los cimientos de una casa, ¿ok? Esta estructura que nos viene a contar cada partecita de nuestro cuerpo algo en particular. Entonces, si alguien está escuchando y tiene algún tipo de sintomatología relacionada con algún hueso en particular, obviamente que nos pueden dejar sus preguntas, pero vamos a ir ampliando en este programa y en próximos programas. Vamos a tratar de ir abarcando, ¿sí?, las distintas partes y lo más común que nos preguntan con respecto a síntomas de hueso. Hay una cosa que a mí me maravilla, lo perfecto que es, la máquina perfecta evolutiva que es nuestro cuerpo. Y muchas veces hemos hablado de nuestra filosofía, de la filosofía bioexistente, donde reconocemos esta conciencia evolutiva y donde hemos enfatizado en que cada uno de nosotros somos una experiencia, y como experiencia en sí, como si fuera una prueba de laboratorio, estamos en manifestando prueba y error respecto para dejar antecedentes cuando volvamos a venir en otra identidad para hacer la misma experiencia. Y hemos ido evolucionando como especie a través de los años, en más años de vida, en menos mortalidad infantil, en mejores formas para relacionarnos, en mayor velocidad de comunicación, un montón de cosas que hemos ido evolucionando gracias a las experiencias anteriores y a los fracasos anteriores que nos fueron enseñando por los caminos que no tenemos que tomar. Bueno, pero en la estructura del ser humano, en el ser humano, guardamos todas esas historias. O sea, somos bípedos habiendo sido antes cuadrúpedos, y habiendo sido antes peces, y habiendo sido antes unicelulares. Y en este camino evolutivo nos fuimos armando. Y esta armadura interna, esta estructura, como definía muy bien André, está identificada por un sistema osteoarticular. Y el sistema osteoarticular está compuesto de huesos
de cartílagos que forman parte de las articulaciones, como las bisagras de una puerta, y de sostenes, de tensores, si se quiere. O sea, si pudiéramos graficar esto como si fuera una gran carpa, las columnas serían nuestros huesos, los sunchos o los tensores que sostienen la tela serían nuestros músculos, nuestra estructura muscular compuesta por lo que podríamos decir los tendones y los ligamentos, y la parte, digamos, más estructural de todo esto, el centro geográfico, nuestro eje central, es la columna vertebral. En la columna vertebral, a mí me gusta mucho esa definición de la columna vertebral que suele hacer Pablo, que habla de que en la columna vertebral podemos encontrar toda la historia del clan. Todo. Es un viaje desde la raíz en el sacro, Del nacimiento, de los instantes sagrados, hasta lo más elevado, que es el final de la columna vertebral, el contacto con la intelectualidad, con el ser superior, con el pensamiento y con la expresión del pensamiento. Y en todo ese viaje, a través de la columna vertebral, vamos a encontrar, de acuerdo al estadio donde se manifiesta el síntoma, las relaciones con mi parte iniciática, mi territorio, el lugar que ocupo, mi identidad, lo que soy, eso bien de base, lo que está más arraigado a la tierra, ¿no? Lo que me conecta más con la tierra, que es el chakra sexual, digamos. Y el chakra raíz. Y el chakra raíz, que me conecta con la tierra, me enraizo. A un primer nivel de elevación donde me voy a conectar con el par, con el igual, con el hermano, con el colateral, con el primo hermano, con el compañero de trabajo, con el que está pareja, con la pareja, claro. Con los que están al mismo nivel. Exactamente. Y después voy evolucionando en jerarquía, si se quiere, y me encuentro en la zona dorsal, donde encuentro las zonas de las responsabilidades y las cargas, donde yo me hago cargo de, y ya me hago cargo de una parte que queda abajo mía, de mi descendencia y de los descendientes adultos que tengo que sostener, para ir a lo más elevado, que es mi contacto con la intelectualidad, con la comunicación, cómo expreso mis sentires, mis pensamientos, mis emociones, o sea, como mi identidad más elevada. Arranco desde lo tierra a tierra y termino en lo más elevado. Y esa es mi columna vertebral. Y eso es maravilloso como para empezar a transitar este camino, porque la columna vertebral a su vez está como sostenida por una estructura o por los ligamentos y los tensores, que son los tendones, que sostienen esa columna, que guardan que esa columna, que se puede sostener sola, se alinee o se desalinee, se desvíe o no se desvíe, de acuerdo a las historias que yo porto. Pero también tengamos en cuenta, ¿sí?, que esa columna tiene una flexibilidad que le permiten justamente esas vértebras y esas conexiones intervertebrales que hay, que son esos discos más blanditos, que son los cartílagos, ¿sí?, que tienen que ver en ese espacio entre vértebra y vértebra que nos permite esa flexibilidad. Eso en formato normal, por decirlo de alguna manera. Por eso lo que vamos a ir viendo, ¿no?, son características relacionadas a determinadas sintomatologías, cuando algo de eso no está funcionando de la manera que tiene que funcionar. No me quiero detener en esto global de la columna vertebral, porque en la columna vertebral, en los diferentes estadios, en las diferentes alturas, en las diferentes estaciones de la columna vertebral, vamos a tener
ancladas diferentes historias, pero todos van a remitirse a una estructura, que esa estructura tiene mucho que ver con el clan, con la estructura familiar. Y todas esas estructuras en general, la columna y el sistema osteoarticular, nos van a hablar de dos conflictos. Uno que es el denominador común de todos los conflictos que se ubican en el sistema osteoarticular, que es la desvalorización. Y una desvalorización a nivel huesos es una desvalorización profunda y propia. Exacto. Es como yo siento que me ven los demás. Y no es como me ven los demás. Es mi verdad desde la visión de cómo los demás me ven a mí. Exacto, lo que yo siento con respecto a los que los demás ven de mí, ¿sí? A cómo me siento con respecto a la mirada del otro, ¿sí? Acá estamos hablando de, obviamente, desvalorización como en cualquier síntoma, ¿ok? Pero donde acá empieza a regir esta parte del hombre moderno de la comparación con el otro, ¿sí? Hemos hablado en otros programas de las distintas etapas del hombre moderno, de los síntomas relacionados con este hombre moderno que tienen que ver con esta comparación con el otro. Sí, es que se vincula y que se refleja, ¿no? Exacto. Bueno, y otro paquete de conflictos que se van a quedar acá, típicos del sistema osteoarticular, son los conflictos de movimiento. Y esos conflictos de movimiento van a estar intrínsecamente ligados a los conflictos de desvalorización. Esa necesidad de moverme, esa necesidad de quedarme quieto, real y simbólica, van a estar guardados en el sistema osteoarticular. Entonces acá vamos a observar, y porque vamos a empezar hablando, hoy vamos a hablar específicamente de algunos conflictos de la columna vertebral, y más allá de algunos conflictos de la columna vertebral, lo que vamos a analizar es este concepto. Hay algo que a nosotros nos caracteriza como comunicadores. A nosotros nos importa mucho que podamos, que se entienda esto, que se entienda desde el concepto, que se entienda desde la lógica. Esto no es, esto va con esto y me lo aprendo de memoria. O sea, la L3 tiene que ver con lo sexual y la L4 está fuera de la norma. No hace falta aprenderse nada de memoria. Porque lo buscamos en un diccionario. Porque, claro, lo buscamos en la inteligencia artificial. Exacto, porque sabemos, ¿sí?, que tenemos a disposición toda esa información, pero que cuando nos metemos a trabajar en consulta, ¿sí?, vamos a ir mirando determinados detalles que nos van a ir marcando el camino, ¿sí? Nosotros no vamos a perder de vista lo que representa esa vértebra en particular, pero le tenemos que ir agregando componentes, ¿no? Porque si está afectada la vértebra, si es el disco, qué característica tiene, qué vértebra es, porque nos va a dar un concepto en particular. Es todo un trabajo de investigación, como decimos siempre nosotros, que vamos haciendo en el caminito de transitar en la consulta. Pero es un trabajo donde el sentido común, la lógica, incide, les diría que el 100%. O sea, sería algo innecesario, les diría, desde nuestra forma de comprender la dinámica de las cosas, que yo me aprendiera el significado de cada vértebra, porque eso lo puedo conocer yéndolo a buscar. Lo que es importante que termine este programa de hoy entendiéndose el concepto, entendiéndose la filosofía, entendiéndose la dinámica, entendiendo el mensaje que el cuerpo me viene a contar a través de un síntoma, pero no porque lo sepa de memoria, sino porque es obvio que esto me viene a contar algo que tiene que ver con la lógica. El cuerpo no tiene manera de mandarte un WhatsApp, escribirte una carta, No, el cuerpo se comunica a través de los dolores. Y los dolores tienen un gradiente de intensidad.
Y ustedes, ahora que vamos a hablar de sistema osteoarticular, tienen que pensar que cuanto más grande es el dolor, cuanto más intenso es el dolor, cuanto más agudo es el dolor, más intenso y más agudo son las emociones guardadas y no dichas, más grande es el voltaje que tiene la batería de emociones guardadas en la amígdala cerebral. Por eso nos duele el cuerpo. Por eso cuando llega la biología, lo hace a través de un síntoma que duele, que molesta. Y ese dolor me está contando una historia dolorosa a nivel emocional que yo no pude gestionar. Eso es lo que me voy a encontrar atrás de cada síntoma. Y acá estamos hablando de biología, pero podríamos estar hablando de no tengo pareja, no tengo dinero, no tengo casa. Y el dolor también va a estar. Y es bueno que lo menciones, porque si el síntoma está en la realidad, en nuestro cuerpo extendido, tenemos una gran oportunidad de que no lleve a nuestro cuerpo biológico. Porque cuando un síntoma llega a nuestro cuerpo biológico, estuvo hace rato dando vuelta en nuestra realidad, manifestándose, y nosotros no pudimos escucharlo. No le prestamos atención, no era el momento, no teníamos la apertura, no teníamos la conciencia. Lo procrastinamos, una palabra que está muy de moda ahora, antes decía lo posponíamos, ahora decimos lo procrastinamos. Lo vamos dejando, lo miramos tapando, claro. Vamos mirando para otro lado, estamos muy metidos en otra cosa y no lo podemos observar hasta que en algún momento o llega a nuestro cuerpo o es algo que se repite en forma continua que nos empieza a llamar la atención. Sí, o llega a un lugar. ¿Cuál sería el peor lugar? Un lugar peor que llegar a nuestro cuerpo, que llegar al cuerpo de nuestros hijos. O que llegar al cuerpo de nuestros nietos. O sea, si hay un lugar, un dolor insoportable y no tiene que ver con el dolor físico, es ver sufrir a un hijo o ver sufrir a un nieto. Entonces, siempre nosotros como consultores les decimos a nuestros consultantes, si no lo haces por vos, hacelo por tu hijo o hacelo por tu nieto, ¿no? Que muchas veces nos dejamos de lado, pero por un hijo hacemos todo. Y es una realidad ya incontrastable de que a esas manifestaciones en la realidad que nosotros pasamos por alto porque la creemos inocuas, hoy sabemos que van a ser guardadas en un lugar muy bien determinado a través de los estudios de la neurociencia, la amígdala cerebral, y que eso va a impactar en alguna parte de nuestro cuerpo o de nuestro cuerpo extendido. Cuanto más doloroso es, más grande es lo que guardamos. Eso es lo que es el primer concepto que queremos que se entienda. No hay un dolor fuerte o no hay un síntoma fuerte si atrás hay una historia chiquitita que contar. No, eso no es lógico. Esto es directamente proporcional. A un determinado volumen hay una determinada manifestación. Así, simple, sencillo, directo. Si hay algo que tenemos en la bioexistencia consciente es que hemos reconocido que esta lógica es muy simple, muy sencilla, no es rebuscada, es obvia. Es tan obvia es a un lugar de decir, ¿cómo no lo vi antes? Que no puede ser. Claro. Todos nos dicen lo mismo, pero ¿cómo no lo vi antes? ¿Cómo? No puede ser tan perfecto, tan lógico. Es así de simple, pero como es tan simple parece que no puede ser, que todo necesitamos que sea complicado, que lo tengamos que estudiar, que tengamos que verlo profundamente, pero no, acá el síntoma es claro, nos viene a traer un mensaje doloroso que quedó ahí guardado, contenido, sostenido a través del tiempo, que va a ser propio y que después nos vamos a dar cuenta que no es solamente nuestro, sino que se viene repitiendo a través del tiempo, ¿sí? Porque por algo tenemos el clan que tenemos. Tenemos, es una manera de decir, porque en realidad desde la bioexistencia consciente decimos que nosotros creamos ese clan perfecto, a esos ancestros perfectos que van a tener toda la información perfecta para esto que estoy vivenciando hoy acá. Nosotros podemos tomar este hilo conductor de lectura de las cosas desde muchos lugares. O sea, podemos decir, mirá, te duele
vamos a poner un síntoma. Tengo una hernia de disco, ya como para entrar en la dinámica de los síntomas de la columna vertebral. Tengo una hernia de disco. Yo puedo decir, bueno, tengo una hernia de disco. Bueno, una hernia de disco ya ahora vamos a decir qué es. Pero esta manifestación en mi cuerpo va a necesitar invariablemente de una realidad que impacte en mi cuerpo. Entonces vamos a hacer esa pregunta que siempre se hace en filosofía, que es primero si el huevo o la gallina, y acá no hay ninguna duda de que es primero. Primero es la manifestación en la realidad. Primero es una realidad compatible con una hernia de disco en determinado lugar de nuestra columna. Esa realidad va a estar ahí presente hasta tanto y en cuanto yo pueda solucionar el tema que me compete en el síntoma, que es la hernia de disco. Yo voy a tener un clima de hernia de disco en mi realidad. No puede no ser. Y lo vengo teniendo hace rato, porque tuve muchas oportunidades de no llegar a la hernia de disco, pero un día en mi vida, a mis 45 años, tuve esa hernia de disco. Bueno, a partir de ese momento apareció mi síntoma en el cuerpo, pero ese es el detonante, explotó la bomba, se comprimió mi disco a partir de los 45 años. Dijo basta. Pero ¿cuánto tiempo vino amenazando de que mirá que si no solucionas esto, se va a comprimir esto? Mirá que si no solucionas esto, va a aparecer este síntoma. Y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, o no lo podemos ver, o lo minimizamos, o lo tiramos la pelota afuera. En diferentes comentarios podemos decir esto. Y sin culpa, ¿eh? Ojo porque con hacemos esto, lo que podemos. porque hacemos lo que podemos, porque cada uno está transitando su propio proceso en esta experiencia biológica y humana de la manera que puede, ¿no? Y entonces, nada, sin culpa. Lo importante es que en algún momento, bueno, algo nos haga ver que evidentemente tiene que haber algo más, que no puede ser que casualmente hoy tengo una hernia de disco y hace un tiempo atrás me pasó tal o cual cosa y está relacionado con esto, y escuché a unos locos que andan hablando de bioexistencia consciente que dicen que los huesos hablan de desvalorización y en esta zona en particular tiene que ver con una desvalorización con colaterales porque es la zona lumbar donde yo tengo la hernia, y ahí empiezan a aparecer esas preguntas, ¿no? De por qué, si yo estoy vivenciando esta sintomatología en mi cuerpo, ¿qué está pasando con mis relaciones colaterales? ¿Cómo me estoy sintiendo con mi pareja o en mi lugar de trabajo, con mis compañeros de trabajo? ¿Qué situación estoy viviendo para que se manifieste esto en mi biología? Metiéndonos en la temática de la hernia de disco y para dar 3 ejemplos de 3 niveles de vértebra, lumbares, dorsales y cervicales, nosotros podemos decir que una hernia de disco es como si nosotros estuviéramos en el medio de una situación apretados por los 2 lugares. O sea, imaginémonos, ¿no? Sí, la vértebra. Sí. Entre vértebra y vértebra sabemos que está el disco intervertebral, que es el que permite la amortiguación de las vértebras. Exactamente. Y eso es lo que está apretado y se hace como una hernia, o que se sobresale esa parte cartilaginosa porque está apretada entre las 2 vértebras. Obviamente que vamos a remitir a las historias de las 2 vértebras que apretan ese disco, pero básicamente lo que queremos entender, para no meternos en el diccionario, decir la L4 tal cosa, la L5 tal otra. Las lumbares. En las lumbares nos vamos a encontrar con conflictos de colaterales donde yo me siento en el medio, donde yo me siento apretado por 2 temáticas, la temática de la vértebra que está arriba y la temática de la vértebra que está abajo. Por ejemplo, este ejemplo que pusimos al principio, L3 y L4, yo siento que por el lado de la L3 tengo un conflicto sexual, más de índole sexual, y por el lado del E4 tengo un conflicto de sentir que estoy afuera de la norma, que estoy afuera del clan. Bueno, esta temática me está apretando entre quizás, por poner un ejemplo, mi identidad sexual y ese sentir del clan que me recuerda que con mi elección sexual yo estoy afuera de la norma.
Exacto. Yo estoy afuera de este tronco, de esta columna que significa el linaje, el legado, el mandato familiar. Entonces yo me corro y estoy apretado entre estos dos conceptos. Estos y la dos verdad, conflictos. y lo que quiero hacer es irme del medio. Claro. Quiero salir del medio. Por eso se empieza a correr, a comprimir, y a veces hasta... Y sale de los bordes. Exacto. O sea, está tan apretada que lo que busca es correrse del medio. Bueno, esto podría llegar a ser un ejemplo de un conflicto de colaterales, donde me siento juzgado por mis hermanos porque yo estoy eligiendo una pareja que no está dentro de la norma de la familia. Exacto. Ahora, o también puede estar el caso, por ejemplo, ¿no? de estar con una pareja, ¿sí?, que no está dentro del formato sexual que yo quiero, ¿sí?, y sentirme también corrido de lo que se espera de mí en cuanto a la parte sexual, o lo que yo espero. Siempre es una mirada mía respecto de los demás. Porque esto siempre lleva a un error. No porque el otro me está mirando, no. El otro, desde la mirada, desde la cosa práctica, tenemos que pensar que el otro no existe. Pero el otro sí existe. Existe como un espejo que me muestra cuál es mi sentir respecto de esa mirada. Yo me tengo que mirar a mí. Yo tengo que meterme adentro y saber qué me está pasando a mí respecto de esta situación. Y acá siempre vamos a tener un común denominador que se llama desvalorización. Y fíjense que en este síntoma, en este ejemplo en particular, están las dos cosas. Quizás el movimiento no está tan claramente expresado, pero yo me siento corrido del lugar, me siento salido de la norma. O sea, y me siento juzgado por esta elección que estoy tomando. Quizás no tenga que ver con la elección de género sexual, pero tiene que ver con la elección de una pareja que es muy contestataria, que es muy revolucionaria, que tiene un pensamiento político diferente, que tiene un comportamiento liberal. Comportamientos sexuales diferentes a los que yo considero y a los que mi clan considera que están bien. ¿Sí? Y yo estoy apretado entre los dos conceptos. En el formato de vida que tiene esa pareja y en el concepto que tiene mi familia de los formatos de vida que me vienen a traer a esta pareja. Y me aprieto, y lo que lo que yo quisiera hacer es decir, mira, vos tenés un problema con mi mujer, arreglate con mi mujer, a mí déjame de jorobar, yo me quiero salir del medio. Bueno, eso es un conflicto de hernia de disco lumbar, en este caso en la vértebra del L3 y L4. Vamos a pasarnos a un conflicto dorsal de esta misma temática, y hablando de dorsales en general, para no meternos en un número de vértebra en particular, pero cuando yo estoy sintiendo que estoy sosteniendo una carga de la que no me quiero escapar, que no quiero sostener, pero estoy obligado a sostenerla porque soy el sostén de la familia, pero no quiero esta carga. Me siento presionado. Me siento en el medio de lo que quiero hacer y de lo que tengo que hacer por obligación del clan. Bueno, acá tenemos otro conflicto muy claro de una hernia de disco. Estoy apretado entre dos conceptos de vértebra, una que me impone una carga que no quiero tener y una que me lleva a aceptarla por un mandato familiar. Tal cual. Porque es lo que me corresponde. Nos hemos encontrado con casos de tener que hacerse cargo, ¿sí?, cumpliendo una función que no corresponde, ¿sí?, como por ejemplo hacerme cargo de mis hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque mamá no está y porque papá sale a trabajar y la única que se tiene que hacer cargo acá soy yo. Estoy corrida de mi lugar. Me quiero escapar de esta situación. Sí, le quiero decir, presionada, mamá, hacete cargo, mamá, y papá también. Yo no tengo nada que ver con esto. Bueno, otra vez ese sanguchito entre dos lugares, que también me puede estar contando historias. Encontraríamos algo similar en caso de escoliosis dorsales,
Sí, pero ¿Sí? ya nos vamos a meter en esa temática. Pero esa historia podría calzar prácticamente para las dos cosas. Pero en este caso, como estamos hablando de una hernia de disco, tenemos que ver estos dos panes, somos, para decirlos en términos más castellanos y menos argentinos, somos el jamón del emparedado, ¿no? Ese que se quiere escapar por entre las dos tapas, porque estamos apretados por las dos tapas, por la tapa de arriba y la tapa de abajo. Y cada tapa va a tener una temática. ¿Y qué va a decir esa temática? Lo que va a ser la vértebra de arriba y la de abajo que está apretando el disco. Cada vértebra va a tener un subtítulo, como decimos, ¿no? Es dorsal, sabemos que tiene que ver con esto de las cargas, de sentir la sobrecarga de algo, de hacerme cargo y demás. Las lumbares van a tener ese título, ¿sí? Relacionado con los colaterales. Pero cada vértebra va a tener algo en particular, ese subtítulo que necesitamos tener con el nombre de la vértebra. Por eso siempre les decimos que es tan importante tener el diagnóstico. Cuando es algo físico, algo que se manifiesta en nuestro cuerpo, si tenemos un diagnóstico, para nosotros es mucho más claro. Y volvamos a lo conceptual. Volvamos a lo conceptual, porque esto, vuelvo a decirles, es fácil. No es difícil, es sencillo. Uno piensa decir, bueno, va a venir alguien a consulta con una dolencia en la columna vertebral. Me tengo que acordar de todas las vértebras. No, no hace falta. Hay que tener claro el concepto, el saber el síntoma. Acá en esto que estamos hablando, conocer el diagnóstico es vital. Total. Es vital, es maravilloso porque nos vamos a meter en una dinámica muy particular de todo esto. Y acá voy a estar entre dos temáticas con ganas de irme de ahí del medio y apretado entre las dos temáticas con la desvalorización de no poder irme. Soy el tercero en discordia. Yo soy la tercera posición de estas dos posiciones que están encontradas entre sí y están muy en conflicto. Y yo, como una especie de mediador, estoy ahí en el medio, complicadísimo con todo esto. Aparte tengamos en cuenta lo que representa, ¿no? Ustedes imagínense esa partecita que está entre las dos vértebras, que está amortiguando a esas dos vértebras, la resistencia que tiene que tener, ¿sí? Entonces eso también nos va a dar una idea de qué es lo que estamos resistiendo, amortiguando, ¿sí? Soportando. Hay dos tensiones en esta dinámica, en esta sintomatología. Hay conflictos encontrados. ¿Dónde se encuentran? En mí. Siempre. O sea, estoy en el medio. Soy el componedor que no quiere ser componedor. Soy el mediador que obligado. O sea, estoy mediando una situación de la que no quiero mediar. Y me quiero escapar, quiero salir corriendo, pero no puedo. Bueno, eso es la temática. Ahora, ¿qué pasa cuando es en las vértebras cervicales? Las vértebras cervicales nos van a traer los conflictos de comunicación. Entonces, seguramente vamos a estar apretados entre el decir y el escuchar. Por un lado tenemos una persona a la que estamos escuchando y no queremos escuchar más, y por otro lado tenemos una persona a la que le queremos decir un montón de cosas y no se lo podemos decir. Y cada uno tiene una conversación sobre la otra, un concepto sobre la otra, y yo estoy en el medio. ¿Por qué no se la podría decir? Acuérdense, hablamos de desvalorización. Me siento desvalorizado, siento que no puedo decirle esto, que no soy capaz. ¿Sí? No me siento capaz de poder decirlo, de defenderme, de expresar lo que estoy sintiendo. ¿Y por qué razón no me siento capaz? No me siento capaz porque me salgo del mandato familiar. Me salgo de este tronco, de este circuito familiar, que yo si siento que, mirá, le digo al que me está llenando la cabeza y me digo al que no habla las cosas que le tengo que decir, la familia vuela por el aire. Así que, bueno, gracias, Perlita. Nosotros ya sabemos que vos entendés todo. Hace porque tiempo que venís entendiendo. Nuestra consultora reciente, ahí cuánto la queremos. Grande, Perla. Grande por haber iniciado este camino. Te felicitamos. Qué lindo. Y a Silvita también le queremos mandar un beso muy grande, que nos está escuchando. La verdad, Silvia, un honorazo que estés acá y que estés acá escuchando. La verdad que nos honra tu presencia y nos hace un regalo. Como todos, pero bueno, hay quienes nos siguen todas las
las semanas y que ya son habituales y que nos saludamos y que nos vemos, pero cuando hay personitas que aparecen ahí, que hace mucho que no tenemos noticias, nos pone muy feliz, ¿sí? Y sobre todo hablando de huesos. Sí, claro, totalmente. Y bueno, entonces más o menos se va entendiendo el concepto de esto, de lo que vendría a ser yo en el medio de dos tensiones y el que termina siendo apretado y tensionado soy yo. Por eso estoy llevando adelante esta patología de todo esto. Qué bueno. Perlita con cervicobraquialgia entre la C5 y la C6. Estamos hablando de la zona de la comunicación. Ahora yo te pido, Perla, que para la próxima vez pongas un síntoma más fácil para leerlo en vivo, sí, porque eso es una palabra muy difícil. Cervicobraquialgia, ahí salió, muy bien. La locutora que tenemos acá lo leyó de corrido. Bueno, gracias, ahora, Silvia. Vamos a comentar otro síntoma que guarda una lógica, como todos los síntomas, que son lógica pura, que nos cuentan una historia, pero una historia que a veces es tan obvia. Nosotros tenemos que ver que cada partecita del cuerpo tiene dos funciones para leer. Una muy obvia, que a Silvia le va a resonar mucho porque es doctora. Claro. Entonces, ¿qué es la función biológica del órgano? O sea, voy a decir, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve? O sea, ¿para qué sirve la columna vertebral? Pero yo quiero aclarar una cosita antes que sigamos, porque muchos van a estar acá y van a decir, che, esa historia que están contando o eso a mí me resuena, pero sin embargo no tengo esa sintomatología, ¿ok? ¿Y por qué les decimos esto? Porque que yo tenga la historia no quiere decir que tenga el síntoma, ¿ok? O puedo tener otro síntoma, porque cuando recién estábamos hablando de las vértebras de las cervicales, ¿sí? De la cervicobraquialgia de Perlita, también puede haber otras sintomatologías asociadas a esas historias de no decir o de no escuchar lo que quiero escuchar y demás, ¿sí? Sí, por eso es muy importante que siempre se acuerden de esto. Podemos tener historias de las que van a escuchar acá, pero eso no quiere decir que tengamos el síntoma. Ahora, si tenemos el síntoma, definitivamente no puede no estar la historia. Hay algo de esto que dice André que también me gustaría agarrarme de este dicho, que es, si tenemos la historia, pero estamos sufriendo la historia, tenemos una gran oportunidad de que todavía no llegue a la biología. Claro. O sea, yo puedo tener esta temática de cervical, es decir, tengo a una persona en mi familia que no aguanto más de su discurso, su queja, que esto que el otro, y me viene a hablar de terceros, y yo al tercero no le puedo decir nada, porque si le digo algo al tercero, se rompe la familia, y yo estoy en el medio. Bueno, y yo puedo ir a consulta, no por el síntoma, sino porque no aguanto más estar en el medio de estas dos personas. Me siento tironeado de los dos lados. O lo que es peor, apretado en este caso. Como en el caso de las vértebras. O sea, no quiero ser más mediador. Entonces yo puedo ir a consulta porque me siento el mediador, el tercero en discordia, el componedor, el que tiene que arreglar las cosas. Y la verdad que no quiero estar ahí. Me ponen entre la espada y la pared. Es un buen dicho para identificar a una hernia de disco, entre la espada y la pared. Bueno, este punto es, yo podría estar haciendo hasta profilaxis para que no llegue a mi biología. La acumulación de emociones termina siendo reflejada en la biología. Yo no sé porque lo puedo estar vivenciando como un síntoma, o sea... Sí, y nosotros tampoco tenemos a ciencia cierta que esta historia te va a terminar dejando en una hernia de disco. Claro. Porque te puede estar dejando en un tinnitus, porque no querés escuchar más lo que estás escuchando, o porque te puede dejar terminando en un dolor de cabeza, porque no te da la cabeza para resolver este problema y entras en un conflicto de intelectualidad, o te puede dejar en un conflicto de gastritis, porque te genera tanta bronca indigerible y no soportás la situación. Por eso no vamos de la historia al síntoma, sino que vamos del síntoma a la historia. Porque la historia te puede llevar a muchos lugares diferentes. Cómo se disparan un montón de posibilidades, ¿sí? Por eso acá una de las
pautas que tenemos en la bioexistencia consciente, viene un consultante y además de preguntarle su nombre, su fecha y un par de cositas más, ¿cuál es tu síntoma? ¿Y desde cuándo? ¿Sí? El síntoma va a ser el que nos va a permitir abrir todas estas puertas de historias, ¿sí? Con dolores que no fueron gestionados, que no se trabajaron, que no pudimos, porque en ese momento estábamos viviendo una determinada situación y sentíamos que no podíamos gestionar esa emocionalidad. Y bueno, hoy acá está manifestándose a través de un síntoma. Recuerden que nosotros tenemos algunas leyes que para nosotros son como hilos conductores que no fallan, que están súper probados, que es el cuerpo no se equivoca. La biología no se equivoca. O sea, ¿y cómo sabe que no se equivoca? Porque estoy vivo. Si se hubiera equivocado yo no viviría. O sea, no habría experiencia biológica. Y dentro de la experiencia biológica estamos en un marco de un universal y natural, digamos. El universo es el padre y la naturaleza es su hija, si lo quieren llamar así, de manera simbólica. Y eso es una prueba de que si la biología no se equivoca y que atrás de cada síntoma biológico hay una historia determinada, justa, que tiene que ver con esta lectura que estábamos diciendo antes, con la funcionalidad del órgano y con la simbología del órgano. Y ahí en la simbología es cuando a veces nos ponemos en unos tonos de grises y nos perdemos cuando le ponemos una simbología a algo que no la tiene. La simbología es muy clara y es muy sencilla y muy nítida. No presta lugar a esa confusión. Entonces, la simbología esta de la vértebra de arriba y la vértebra de abajo como dos panes con un rellenito en el medio, donde la manifestación del problema es en el relleno, evidentemente está comprimido entre dos lugares, el de arriba y de abajo, y cada uno cuenta su historia. Esto es sencillo, simple, como les dije, y básico. Como se nos está yendo casi todo el programa con estos conceptos, nos gustaría meternos en otro tipo de conceptos, en otro tipo de síntomas, para dejar por lo menos dos de estos síntomas de columna en el día de hoy. Bueno, dejamos entrever hace un ratito el tema de la escoliosis, por ejemplo. Que es lo que quiero, justamente, es lo que podemos hablar. Y contá un poquito de escoliosis. Las escoliosis, ¿no? Muy bueno, vamos a empezar por las escoliosis lumbares, que son muy habituales. Pero las escoliosis en general. En general, el corrimiento, ¿sí? Me está marcando que algo está fuera de lugar, está en un lugar diferente, ¿sí? Y nos vamos a encontrar, depende de donde sea esa escoliosis, por eso me quería acercar a esta posibilidad de hablar de escoliosis dorsales, que más o menos lo dejamos entrever recién, y las escoliosis lumbares, ¿sí? Que nos van a estar contando particularmente historias de sentir que estoy corrido de mi lugar. A lo mejor conscientemente no me estoy dando cuenta de eso, pero mi escoliosis me está contando una historia de estar ocupando un lugar que no me corresponde, de estar corrido de mi lugar. ¿Y con qué cosas me puedo encontrar ahí? ¿Qué vamos a ir a buscar como consultores? Recuerden que está hablando de lumbares. Y las lumbares, el corrimiento, las escoliosis lumbares, hablan de colaterales. Pero también está hablando de un conflicto muy cerca de la tierra, muy cerca de la raíz, muy cerca de lo que nosotros llamamos mi identidad. ¿Ok? Puedo hablar de corrimientos inicialmente, bien tierra a tierra, de corrimientos de identidad. Esas escoliosis que se expresan ya en las últimas lumbares y que reflejan en el sacro y demás. Bueno, hay que ver conflictos de identidades, ¿no? Y no solamente el tema del corrimiento del lugar, porque el corrimiento del lugar nos puede contar dos historias. Una es que quiero corregir el lugar donde estoy, o sea, estoy en este lugar, pero me quiero correr porque estoy en el lugar, yo siento que estoy en el lugar equivocado. Y otra es que no quiero ocupar este lugar y me corro del lugar porque no quiero ocupar este lugar y me quiero ir a otro lugar. Entonces, son dos sentidos de corrimiento que yo tengo acá. Uno es, estoy en el lugar equivocado y me quiero correr, y otro es,
estoy en este lugar y no me corresponde, entonces siento que me tengo que correr. ¿Y por qué no me correspondería este lugar? ¿Sí? ¿Qué vamos a ir a buscar ahí? Bueno, probablemente haya historias de no nacidos antes que yo, ¿sí? A lo mejor mamá no tiene muy claro que no haya que haya tenido alguna pérdida. Bueno, lo buscamos trabajándolo en consulta, se puede constelar el lugar cuando aparece una escoliosis, nos está contando ese corrimiento. Y si no, en esta particularidad que decís vos, Gus, ¿no? De ocupar un lugar que no quiero ocupar, porque justamente, ¿no? A lo mejor estoy ocupando el lugar de ese que no vino antes. Claro, o a lo mejor tengo clara la historia que antes que yo iban a ser Gustavo, y como Gustavo murió, me pusieron Gustavo a mí, y yo estoy ocupando el lugar de ese Gustavo que murió, y no quiero estar ahí. Yo me quiero, este es el lugar de los vivos, y este es el lugar de Gustavo, el que se murió, y a mí me pusieron Gustavo, ¿sabes qué? No, mira, llamame Eduardo, porque yo soy Gustavo Eduardo, no me llames Gustavo. Soy el reemplazo del anterior, okay. Entonces hay una parte mía que no quiere estar ocupando ese lugar que no me corresponde. Claro, es un lugar para mí, por lo menos, no, excede lo incómodo, es un lugar no deseado, es un lugar, estoy en el lugar equivocado, este no es mi lugar. O sea, en este sentir de que yo me quiero correr del lugar, porque es un lugar que no me pertenece, y es un lugar de dolor, es un lugar de duelo, es un lugar de incomodidad, de historias tristes. Acuérdense que hablamos de lugares, porque muchas veces cuando encontramos estas particularidades de que hay un embarazo anterior que se perdió y por ahí no estaba muy claro, mamá nunca lo contó y cuando preguntamos, ay sí, sabés que sí, antes que vos yo tuve una pérdida y ahora que me acuerdo, entonces no soy el primer hijo, ¿sí? Sí, soy el primer hijo nacido, pero para el inconsciente también soy el segundo, porque antes hubo alguien en el primer lugar. Entonces, voy a tener los dos lugares, ¿sí? Pero si aparece una escoliosis, me está contando esa identidad de la que estoy corrida, ¿ok? Y en general las escoliosis son dolencias que se pueden manifestar, sí, desde un momento determinado, pero también muchas se manifiestan desde el nacimiento, ¿no? Y hay algunas muy particulares, ¿no? Hay corrimientos, inclusive hay desviaciones como la colita de pato y demás, que forman parte de este espectro, pero estas bien de base, bien de lumbares o bien sacrales, digamos, van a tener mucho que ver con el lugar que ocupo como hijo y el lugar que ocupo de identidad. Mi identidad. ¿Qué identidad? Si esta es la identidad que tengo que ser o es otra identidad. Exacto. Ahora, si la escoliosis fuera dorsal, estaríamos hablando de un corrimiento que tiene que ver con las cargas, con lo que tengo que soportar. Estoy llevando adelante una carga que no es mía, que no quiero tener. Por eso el caso que les contaba hoy con la hernia de disco dorsal, ¿no? Un hijo que se está haciendo cargo de ocupar un rol materno porque mamá falleció, papá se va a trabajar y acá me quedo a cargo de mis hermanos. Estoy corrido en mi lugar. No tengo mi lugar de hijo, estoy cargando con un rol que no me corresponde. Y todas estas cuestiones de las que estamos hablando están bajo un paraguas de un denominador común, que es no lo puedo cambiar. Es lo que me tocó. Me siento impotente, no me siento capaz de cambiar esta realidad. Entonces, asumo esto que me tocó, lo cargo, lo soporto, lo llevo adelante y con desvalorización. Claro, se resiente la parte lumbar o la parte dorsal contándome esa historia. Y recuerden que si, por ejemplo, en el caso de la dorsal, que estoy hablando de las cargas, tiene que ver o con una sensación de que estoy llevando la carga de otro, que esto a mí no me corresponde, me la endosaron a mí y yo la cargo y me quiero correr de ese lugar, o estoy ocupando el lugar de otro que no quiero ocupar. O sea, estoy corrido o por obligación o porque quiero estar en otro lugar que no es este.
parecerían que las historias son parecidas y de hecho vamos a encontrar los dos resentires, lo que nosotros llamamos las dos polaridades, pero hay que trabajarlos desde los dos lugares, ¿ok? Y hay que trabajar mucho en ambos casos las historias maternas, ¿ok? Las historias maternas, las historias uterinas tienen mucho peso en todo esto. Bueno, sí. Ya que estamos, vamos a dar una chapa con respecto a esa escoliosis lumbar que nos cuenta estas historias de encontrar mi lugar, de no tener exactamente mi lugar, de sentir que estoy corrido, que puede estar manifestada de otra forma que son las hemorroides. Creo que ya en algún momento también lo hemos hablado. Sí, sí. Pero una hemorroide me está contando la misma historia, esto de no encontrar mi lugar. Ahora, ¿cuál es la diferencia en la historia que la encuentre en las hemorroides y que la encuentre en mi vértebra? La diferencia es cómo lo vivo. Si lo vivo con desvalorización, seguramente la historia ósea me va a contar que hay un componente de desvalorización. Si lo vivo como una cuestión más territorial de mi espacio, entonces lo voy a encontrar en las hemorroides. ¿Y por qué un síntoma somatiza en un lado y en el otro? Porque somos fractales de determinados componentes, de determinados datos, y venimos a una experiencia que va a tener que ver con esa dinámica. Y para eso vamos a generar, manifestar, vamos a tener adelante un árbol que nos lleve a tener esos datos o nos lleve a tener otros datos. Si lo vivimos con desvalorización, lo vamos a encontrar lo vamos a encontrar en los huesos. Si lo vemos como un conflicto de territorio, lo vamos a mostrar en los hemorroides. De desvalorización, por no tener mi territorio, por no tener mi lugar, siempre está la desvalorización. Sí, detrás siempre. de todo síntoma. Todo. Ahora hay que ver cómo lo estoy vivenciando esa desvalorización. Totalmente. Si lo siento más territorial, seguramente lo vamos a buscar de ese lado. Ahora, recuerden, porque esto es una forma de decir las cosas que tiene que ver con lo, ¿cómo se dice?, con lo educativo, con lo que le estamos buscando una dinámica para que se entienda, una didáctica para que se entienda usando la historia primero y el síntoma después, pero en realidad no funciona así. Nosotros vamos a arrancar desde una persona que viene a nuestro espacio y dice: tengo tal cosa, tengo un problema de hemorroides, muy bien, tengo un problema de escoliosis lumbar, muy bien. Quizás las historias sean parecidas, pero las vivencias de las historias no. No, exactamente. ¿Okay? Por eso vamos a ir de la mano del síntoma a buscar las historias. Antes que nos vayamos, me olvidé de decir algo. Mañana a las 5 de la tarde voy a estar con Marcia Ríes haciendo un vivo y vamos a estar hablando de temas de maternidad, casa, de todo lo que se inicia a partir de ese primer momento en que estamos adentro de la panza de mamá. El útero es la primera casa. Nuestra primera casa. Para mí es un honor enorme que voy a estar con Marcia mañana hablando de bioexistencia consciente, una consultora también certificada de Humano Puente. Y como recordatorio, no se olviden que estas temáticas del síntoma y de las emociones las vamos a explayar en muchos lugares este año, en lo que queda del año. Así que el sábado, Recoleta, Buenos Aires. El sábado 20 de septiembre, Santa Rosa, La Pampa. El sábado 18 de octubre, en Luján. Y el sábado, creo que 6 o 7 de noviembre, en San Nicolás, que me olvidé de nombrar que vamos a estar en San Nicolás. Gracias, Paola, por pulsar tanto el evento de Luján, que ahí estamos en marcha, yendo para allá. Así que nos vamos a ver junto con Paola López Campuzano y Marcia Ríes, que son las que están impulsando ese encuentro de Luján. Qué lindo, chicas, qué lindo, hermoso cómo se va expandiendo este Humano Puente, cada vez más bello y cada vez más inmenso, y nosotros cada vez más felices y honrados de ser parte de este crecimiento y de este movimiento inmenso que es el mismo movimiento que propone el universo. Nos vemos el próximo miércoles a las 19 horas. Vamos a seguir hablando
de huesos, de columnas, de síntomas en general de huesos. Así que nos vemos ahí el próximo miércoles a las 19 horas y como les decimos siempre, a seguir sanando juntos. Gracias amigos lindos, nos vemos, que tengan lindo resto de semana.